tardes, profesora Norma López. Buenas tardes, compañeras y compañeros de la Unidad Curricular Derechos Humanos de la Mujer. Mi nombre es Ives Morillo, pertenezco al Centro Local Aragua, ubicado en la ciudad de Maracay. La presente exposición a realizar se refiere a la temática de la legislación nacional en materia de los derechos humanos de la mujer. Los puntos a tratar en la siguiente exposición se centrarán en los siguientes aspectos: el propósito de la exposición, la introducción, el marco jurídico, que se refiere a todo el conjunto de leyes creada por el marco jurídico venezolano. Estas leyes son Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a Vivir una Vida Libre de Violencia, Ley de Igualdad y Oportunidad para la Mujer y Ley para la Protección de la Familia, Maternidad y Paternidad. Y para cerrar, se hace referencia a las conclusiones. En cuanto al propósito de la exposición, se centra en dar a conocer los instrumentos legales de carácter nacional que abordan, defienden y protegen los derechos de la mujer. Antes de hablar de los instrumentos legales de carácter nacional, como lo son la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a Vivir una Vida Libre de Violencia, la Ley de Igualdad y Oportunidad para la Mujer y la Ley de Protección de la Familia, la Maternidad y la Paternidad, es necesario hacer un breve referente histórico, ya que las luchas reivindicativas por los derechos de la mujer datan desde siglos pasados, entre específicamente los siglos XVIII y los siglos XIX, donde se dieron acontecimientos históricos de carácter significativo como fue la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, donde mujeres activistas, como es el caso de Olympe de Gouges, establece la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, con el propósito de crear un espacio público de reconocimiento donde fuesen tomadas en cuenta las mujeres en su accionar político, civil y social. Si bien esto es cierto, ese ideario en un primer momento no se concretó ni consolidó. Sin embargo, este sirvió de base para las sucesivas luchas que se gestaron durante los siglos posteriores. Entre estas luchas destacan las de Clara Zetkin, quien se organizó con un grupo de mujeres obreras para defender los derechos laborales. Estos derechos laborales consistían en lograr igual salario por igual función laboral y también garantizar un sistema de seguridad social para la mujer. Todos estos acontecimientos concluyeron en lo que es la hoy conocida Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En este marco internacional sobre los derechos humanos de la mujer, Venezuela, sustentadas en ello y en la Constitución de la República Bolivariana de 1999, crea los instrumentos que señalamos previamente, entre los cuales destaca la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a Vivir una Vida Libre de Violencia. Esta ley es aprobada por la Asamblea Nacional en el año 2006 y se consolida en el año 2007. Está constituida por 9 capítulos y 123 artículos. Ahora bien, ¿qué se pretende con esta ley? Esta ley tiene por objeto promover la prevención, la sanción y la erradicación de la violencia de género contra la mujer a través de sus diferentes manifestaciones y ámbitos, incluyendo también e impulsando el cambio de los patrones socioculturales que tienen que ver con la desigualdad social de hombres y mujeres, que se ha centrado en la conducta y en las actitudes que deben de demostrar hombres y mujeres ante la sociedad de acuerdo a los estereotipos y roles que se mencionan. Por ejemplo, los hombres, de acuerdo a esos estereotipos o roles enmarcados en el contexto
de la cultura patriarcal y machista lo definen como seres competitivos, seres proveedores, agresivos, mientras que la mujer la define con un rol de sumisión, de protectoras de la familia y de procreadoras. Entonces, con la ley que se pretende concienciar a la sociedad venezolana, donde se dé cuenta que verdaderamente es significativo proceder a los procesos de prevención mediante la sanción y erradicación, implementando el nuevo enfoque a través de la perspectiva de género. Cuando estos roles no se cumplen es que surgen las verdaderas desigualdades de género y también se incrementa la violencia contra la mujer, siendo el Estado el garante y el responsable de hacer cumplir la prevención, la sanción y la erradicación de este tipo de violencia. Esta ley se caracteriza por su condición orgánica, ya que prevalece por encima de otras leyes y se enmarca en el marco jurídico internacional y toma elementos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Para puntualizar algunos aspectos de esta ley, haré mención brevemente a los artículos más significativos que mencionan lo que es la prevención, la sanción y erradicación de la violencia. El capítulo 1 se refiere a las disposiciones generales y va del artículo 1 al artículo 3. Es donde la ley tiene por objeto garantizar y promover la prevención, erradicación y sanción de la violencia en sus distintas manifestaciones y ámbitos, tanto en el espacio público como en el espacio privado, entendiendo que el espacio público corresponde a los aspectos de carácter social y el espacio privado corresponde a los aspectos de carácter intrafamiliar. Aparte de eso, establece medidas de protección que están orientadas a garantizar y resguardar los derechos humanos de la mujer. En el capítulo 2, que se refiere a las garantías y ejercicios de los derechos, que va del artículo 4 al artículo 13, se hace mención a que todas las mujeres, indistintamente de su raza, de su condición social, de su condición personal, de su religión, de su postura ideológica, tiene el derecho a manejar los mecanismos necesarios para hacer efectiva la aplicación de los derechos reconocidos en esta ley, y el Estado también tiene el deber de garantizar asistencia social y asistencia jurídica de manera gratuita. En cuanto al capítulo 3, que se refiere a la definición y a las formas de violencia, como su misma palabra lo indica, hace mención a los distintos tipos de violencia de los cuales puede ser objeto la mujer, entre los cuales destacan violencia por amenaza, violencia psicológica, violencia física, violencia intrafamiliar, violencia mediática, violencia por explotación sexual, violencia por prostitución forzada, violencia por esclavitud sexual, entre otras. El capítulo 4 hace mención a las políticas públicas, a la prevención y atención, donde el Estado, conjuntamente con la sociedad organizada, debe ser corresponsable de aplicar y direccionar todas las políticas relacionadas con la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer y establecer también medidas de protección que sean ejecutadas por los organismos competentes. Para concluir, el capítulo 9, que se refiere al inicio del proceso, las mujeres pueden emitir ellas sus propias denuncias o también familiares por líneas de consanguinidad o familiares afines, o también las denuncias pueden ser emitidas por los organismos receptores, en este caso fiscalías, ¿verdad? Y otro tipo de organizaciones no gubernamentales que reciban este tipo de denuncias. En cuanto a la ley de igualdad y oportunidad para la mujer,
Está constituida por 8 títulos, 3 capítulos y 68 artículos. Esta ley pretende promover la igualdad social y jurídica entre hombres y mujeres mediante el enfoque de la perspectiva de género, a fin de eliminar las desigualdades, impulsando el cambio de los patrones socioculturales. Los mecanismos necesarios para hacer efectiva la aplicación de los derechos reconocidos en esta ley, y el Estado también tiene el deber de garantizar asistencia social y asistencia jurídica de manera gratuita. En cuanto al capítulo 3, que se refiere a la definición y a las formas de violencia, como su misma palabra lo indica, hace mención a los distintos tipos de violencia de los cuales puede ser objeto la mujer, entre los cuales destacan violencia por amenaza, violencia psicológica, violencia física, violencia intrafamiliar, violencia mediática, violencia por explotación sexual, violencia por prostitución forzada, violencia por esclavitud sexual, entre otras. Fundamentales. El Estado debe garantizar la igualdad entre hombres y mujeres mediante la aplicación de esta ley, implementando políticas, planes y programas orientados a consolidar un sistema de seguridad social en los ámbitos de educación, salud, trabajo, recreación, entre otros aspectos. En cuanto a la ley de igualdad y oportunidad para la mujer, está constituida por 8 títulos, 3 capítulos y 68 artículos. Esta ley pretende promover la igualdad social y jurídica entre hombres y mujeres mediante el enfoque de la perspectiva de género, a fin de eliminar las desigualdades, impulsando el cambio de los patrones socioculturales. Por lo tanto, se hace necesario que el Estado privilegie la concreción de una educación igualitaria para hombres y mujeres, lo cual se debe de evidenciar a la hora de la realización de los textos que enfaticen la igualdad de hombres y mujeres en cuanto a los aspectos de orden social y jurídico, siendo necesario orientar y formar al personal docente en prácticas educativas de igualdad. Por último, esta ley permitió también la creación del Instituto Nacional de la Mujer, INAMUJER, organismo que se encarga de planificar, de evaluar, de ejecutar y de coordinar políticas dirigidas hacia la mujer, y también garantiza la prestación de servicios en las áreas sociodoméstica, socioeconómica, sociopolítica, de acuerdo a lo que establece esta ley. En relación a la Ley de Protección de Familia, Maternidad y Paternidad, fue creada el 20 de septiembre del año 2007, está constituida por 5 capítulos y 38 artículos, y está relacionada con lo que es la protección integral de la familia, la formación de funcionarias y funcionarios y el papel que desempeñan los consejos comunales en la promoción y formación de los grupos familiares en las comunidades. El objeto de esta ley está centrado en implementar políticas de protección integral al grupo familiar, donde cada uno de ellos debe de responder a una responsabilidad de carácter igualitario en cuanto a sus funciones, específicamente en los ámbitos de maternidad y paternidad, y también implementar medidas de prevención para evitar los conflictos a nivel de violencia intrafamiliar, dando para tal objetivo con la participación y el apoyo del Estado, los consejos comunales, la sociedad civil organizada, que elaborarán proyectos comunitarios en familias en los ámbitos de salud, educación, recreación, entre otros. Lo anteriormente planteado nos demuestra que Venezuela ha avanzado de manera progresiva y significativa en cuanto a lo que es el marco jurídico para la defensa y protección de los derechos humanos de la mujer. Si bien esto es cierto, con ese avance jurídico coexisten altos índices
cifras significativas de violencia contra la mujer que desencadenan muchas veces en el feminicidio. Por lo tanto, urge que el Estado, con las instituciones de su competencia y con la sociedad civil organizada, incluyendo organizaciones no gubernamentales, trabajen en función de minimizar estos altos índices de violencia mediante una propuesta de educación en derechos humanos que logre verdaderamente modificar los patrones enmarcados en una conducta patriarcal que tiende a inferiorizar y minimizar al género femenino y que a su vez conduzca a eliminar la impunidad